dignísimos sacerdotes, señor presidente y presidenta de la acción tan maravillosa y fecunda de la adoración nocturna de Écija, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores de la Hermandad de la Sangre, del Silencio, de otras cofradías y adoradores nocturnos que tenéis la dicha inmensa de amar al Señor de una manera cercana, muy próximo a Él. Él, siendo Dios, no quiere interferir en nuestra vida de una forma forzada. Quiere que gocemos de plena libertad para que únicamente desde la reflexión, la meditación, podamos poco a poco ir encontrando el rostro de Jesucristo. Dice Jesús: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Por Jesucristo vamos conociendo poco a poco cómo es el Señor nuestro Dios. Él, en su vida, nos fue mostrando cómo es verdaderamente ese rostro que nada se parece, por supuesto, a un Dios vengativo, justiciero, en lo que la justicia del mundo se entiende, porque a veces la justicia de este mundo le vendría mejor en nombre de injusticia, porque mientras que haya un ser en tristeza, en pobreza, en decadencia, en miseria, ahí indudablemente no está presente el rostro de Cristo. Permitirme que, como en las comunidades primitivas, mi saludo a todos vosotros sea: la paz del Señor sea con vosotros. Yo quiero llevarme hoy de aquí vuestra paz, pero también me encantaría que el Señor me permitiera dejaros también mi paz a vosotros. La paz que únicamente puede venir de Él, del Señor, del que se encuentra ahí, junto a su Madre bendita, nada más y nada menos que la advocación de Nuestra Señora del Valle. Si os digo que para mí la Santísima Virgen del Valle en los últimos 20 años ha habido una meditación muy profunda y un acercamiento a ella de una manera muy sensible, os diré por qué. Cada vez que yo pasaba por el templo de Ruido del Valle en Sevilla, que tiene una gran historia desde aquí, desde esta tierra bendita, desde este sector del pueblo de Dios, sentía algo extraño, tan extraño que siempre que pasaba, que venía de Málaga, tenía que pasar con dirección a la calle San Ángel de la Cruz, por los aledaños de aquel lugar. No sé, paraba el coche y miraba hacia el templo y no sé lo que hacía allí. Tenía que partir enseguida porque los coches venían, me pitaban y claro, no era posible. Pero un día me lo planteé de la siguiente forma: busqué un hueco, aparqué el coche y me detuve, miré sus muros, la grandeza de su interior, todo derruido, y sentí en mí algo extraño, algo que me turbaba. Medité, reflexioné y, acordándome de la Santísima Virgen del Valle, le dije: Madre y Señora nuestra del Valle, si es que hay algo que me mueve interiormente
hacia este lugar, yo te pido, Madre, que me des signo para que yo pueda comprender qué es lo que me trae aquí con tanta frecuencia. Dios, cuando habla, se manifiesta a través del Espíritu. Dios es Espíritu y se manifiesta en tu espíritu. Tú hablas con Dios, que es la mejor oración para hablar con Él, el diálogo cotidiano. Señor, Dios mío, me ocurre esto, tengo una duda sobre aquello. Deja unos minutos de silencio profundo y de meditación y en un momento te viene la respuesta a tu espíritu. Bien, es verdad que tú tienes que discernir y analizar cuál ha sido esa respuesta que tú adivinas que viene del Señor. Las respuestas del Señor nunca son de lisonja, nunca son de que tú lo pases bien, nunca son de que tú estés cómodo, nunca son de que tú guardes y atesores, nunca son de que tú triunfes sobre los demás. Entonces ahí está el discernir cuando la palabra viene del Señor. Comprendí y entendí que mi misión era restaurar aquel templo y que volviera a tener el culto al Señor nuestro Dios. Un templo que nace en 1442 al culto divino y que allí ha habido muchas manifestaciones de fe, de amor a Dios y a Santa María en la advocación del Valle. Dicho esto, quiero comunicaros que el amor de Dios surge poco a poco, es como una vocación. El sacerdocio, que es el máximo de la entrega a Dios nuestro Señor, porque tiene la posibilidad, nada más y nada menos, que no la tenemos ninguno, la posibilidad de consagrar en el ara el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso está conferido por la orden al presbítero. Qué sensación tan hermosa, tan llena de amor y de responsabilidad tiene que ser consagrar a Cristo en su cuerpo, en su sangre y darlo a los demás para que se nutran de esa verdad que es el manantial continuo, el pan bendito y la sangre de Cristo. El que se acerca a Él tiene vida eterna. Participar de la Eucaristía es un adelanto de la resurrección. Ya el que participa del cuerpo de Cristo y de su sangre ya ha resucitado con Cristo aquí en la tierra. Y manteniéndose en ese camino continuo de amor a Dios, llegará el último día del paso por la tierra que comparta con Cristo el reino de la gloria. Ahora es conveniente que yo me retire, que yo me ausente, porque voy a un lugar donde hay muchas mansiones y voy a prepararos un lugar. Seguramente el día en que Cristo ve cercano su final de su paso por la tierra, se dispone en la última cena a entregar lo último que le quedaba. Horas más tarde entregaría su cuerpo y su sangre derramada a través del albo de la cruz para que empapara la tierra que es el don
que Dios da al hombre para que cultive el pan, la vida, el trigo, el vino, la vid. Tierra regada con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Adorar al Señor en la realidad de lo que significa. Dios, Hijo del Padre, que por la gran bondad del Dios Todopoderoso lo envía a la tierra para que dialogue con los hombres y le enseñe el camino. Un camino que hoy, quizá como siempre, no vamos a entrar a valorar ni a enjuiciar los tiempos históricos de este mundo, pero hoy por hoy estamos viviendo algo que a mí me da que pensar y me turba muchísimo, porque hoy aparentemente no se lucha en contra de la fe, no se lucha abiertamente en contra de Cristo, ni de nosotros cristianos, pero yo creo que apercibo que sí se lucha desde la apatía de uno y otro, se margina el Evangelio y se intenta diluir la comunidad cristiana en una sola cosa. ¿Y qué es esa cosa? Esa cosa es que nos quieren implantar una especie de un chip para que todos pensemos iguales, todos vistamos iguales, todos tengamos las familias iguales y todos nos dejemos llevar por una onda herciana que nos va comunicando a cada instante qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser felices, tenemos que ser duros, tenemos que ser enérgicos, tenemos que educar a nuestra familia en los grandes foros, en las grandes culturas, para atenazar al hombre desde las grandes empresas. Pero bueno, ¿y la familia dónde la dejamos? Y a Dios, que nos ha quedado tan pequeñito, ¿dónde le ponemos? ¿Qué está ocurriendo con la Eucaristía? ¿Qué está pasando con la visita a los agrarios? ¿Qué está pasando con los jubileos de las 40 horas? Que ya no son 40 horas, ya se han quedado en 5. Y muchas hermandades están despidiéndose de sus obligaciones y las están cediendo a otros que la cogen o simplemente desaparecen el jubileo de las 40 horas. ¿Por esto tenemos que alarmarnos? Pues no, yo creo que no, porque el Señor conducirá el pueblo de Dios, su pueblo, hasta el último día y hasta el último momento. Y el rescoldo de la Iglesia de Cristo está encendido y sus brasas estarán más rojas o estarán menos rojas, calentarán más o calentarán menos, pero ahí está el rescoldo de la Iglesia de Cristo que en cualquier momento prenderá, y por donde un sector del mundo parece que se apaga, por otro se enciende. El Señor ha querido en estos últimos años a su Iglesia darle un nuevo tono, un nuevo vigor. El péndulo de la Iglesia aparece por un lado y en otro tiempo aparece por otro. Y el Señor va guiando la barca de Pedro para que en cada momento sepamos discernir dónde está el compromiso con Cristo. El compromiso con Cristo no está en Cristo y con Cristo, está también con nuestro próximo, con nuestro prójimo. ¿Dónde se desarrolla nuestra vida? Nuestra misión está en dar testimonio en la parcela donde nosotros estamos viviendo y donde el Señor nos apoya.
al padre en la familia y a la esposa en la familia, a los que enseñan en su lugar de enseñanza, a los sacerdotes en la Iglesia, en su magisterio tan grande y tan hermoso y tan fecundo que es hablar de Dios y acercar el reino de Dios al hombre y consolar al hombre y explicarle el porqué de las cosas que suceden y por qué suceden. Encomendarse al corazón de María, a la Virgen, que como en Caná de Galilea nos dirá: haced lo que os dice. Pendiente siempre de la mediación de María. La madre en la casa, en el hogar, siempre es la mediadora entre sus hijos y el Padre. ¿Cómo María iba a dejar por un solo instante que no tuviera su intervención en el acercamiento a Dios nuestro Señor? El Señor nuestro Dios, la noche en que entrega su cuerpo en la última cena y su sangre, tomad y comed de este pan, tomar y beber de este vino, no es solamente ese momento, el momento grandioso de esas palabras no están solamente ahí, que sí lo están también, sino están momentos más tarde cuando va a orar al huerto de Getsemaní y le dice que lo acompañen aquella noche en aquella primera adoración nocturna. Muchos se duermen, pocos son los que quedan despiertos. ¿Qué ocurrió? ¿No os parece que quizá no nos equivoquemos si decimos que los apóstoles aquella noche no se dieron cuenta de lo que el Señor le estaba diciendo? ¿Sería eso? Quizás que fuera eso. Más adelante, ese sacramento toma toda la fuerza cuando Cristo es alzado en la cruz, clavado de pies y manos, y entrega su vida al Padre por todos nosotros. Es ahí donde verdaderamente comienza el sacramento de la Eucaristía. Dios se hace y se entrega para la salvación del mundo, y por la salvación del mundo padece el martirio y muere en la cruz. Este es un gran misterio, los grandes misterios de la Eucaristía. Es un misterio que si intentamos profundizar en él desde la lógica, desde la capacidad intelectual, no vamos a entender nada. Solamente desde la fe podemos introducirnos en ese gran misterio de salvación. Si todos los sacramentos tienen su importancia, ninguno como el sacramento de la Sagrada Eucaristía. El agua, el pan, el vino y la cruz. El agua viene en la vida del Señor varias veces. Quizá la primera sea en el Jordán, cuando Juan el Bautista está bautizando con agua y se presenta allí el Señor. Juan se turba y le dice que él no es digno porque él bautiza con agua. Y Jesús le dice: es conveniente y es necesario que tú derrames el agua sobre mi cabeza. Pero yo no soy digno de desatarte de las correas de tus sandalias. Cristo es bautizado por Juan y se retira. Es ahí un momento del agua purificadora. Cristo, que no tenía pecado, quiere iniciarse para mostrarnos el camino en recibir las aguas regeneradoras de
el bautismo. Más adelante veremos varios milagros de Jesús de Nazaret y manda que vayan a la piscina de Siloé, que se bañen en ella y que después vayan a los sacerdotes y le cuenten. Más adelante veremos que Jesús se acerca a la samaritana, que estaba sacando agua del pozo, y le dice: si tú me das de beber de este agua, yo te daré de beber del agua para que no tengas sed jamás. ¿Cómo tú te acercas a mí cuando nadie se quiere acercar a nosotros? Te acercas a mí y habla conmigo. Y ella quedó encantada. Quizás no entendiera muy bien lo que se trataba, pero quedó maravillada por las palabras que salían de la boca del Señor. Más adelante veremos el agua que sale del costado de Cristo, cuando Longino le introduce la lanza y sale sangre y agua. Pero es que al principio de la vida del Señor, de la vida pública, tenemos la boda de Caná de Galilea, y son aquellas vasijas de barro las que se llenan de agua y se convierten en el vino. El símbolo del agua es la salvación de nuestro Señor Jesucristo ante el compromiso hacia el hombre. El pan. De unos granos de trigo sale ese pan bendito, sin acimo, que se consagra en el cuerpo de Cristo. Y del fruto de la vid, el vino. Yo ya no beberé más del fruto de la vid hasta que vuelva, porque voy al Padre. Y el reino de Dios vendrá a vosotros, y el Espíritu, como en días pasados. La Iglesia nos recordaba ese momento en que el Espíritu Santo fortifica, ilumina a los apóstoles para que vayan por el mundo y prediquen la buena noticia, el Evangelio. ¿Cuál es o cuál sería nuestra misión hoy, en el tiempo de hoy que nos ha tocado vivir? ¿Habría que cambiar los esquemas? ¿Habría que tomar otras directrices? ¿Otra forma? No, ninguna. Las palabras de Cristo son para ayer, para hoy y para mañana, para siempre. Y predicar al mundo la buena nueva. Bueno, ¿y cómo voy yo al mundo a predicar la buena nueva? ¿Y vosotros? ¿Cómo? Ahora nos embarcamos, navegamos por los 5 continentes, ¿o qué hacemos? ¿O vamos por las calles, por la plaza pública, predicando el Evangelio? La mejor forma de predicar el Evangelio es como lo ha hecho la Iglesia, nuestra Madre, a través de los siglos. Es con la caridad, es con la entrega, es a veces, muchísimas veces en la historia del mundo, entregando su vida, derramar su sangre por la palabra de Cristo y por los hombres y las mujeres de este mundo. Dar testimonio de que se ama a Cristo. ¿Cómo se puede decir que se quiere al Señor si después en nuestras vidas lo ocultamos, nos avergonzamos? ¿Habéis visto, por ejemplo, en los partidos de fútbol o en las corridas de toros, cuando un futbolista va a saltar al campo porque va de relevo a otro que le han sacado tarjeta y que lo han metido dentro, y hace así? Está demostrando un signo aparente de fe, pero ¿por qué lo hace así? ¿Porque se avergüenza de los que los vean por la televisión o desde la grada? ¿Por qué? ¿O por qué no lo hace bien hecho? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, aquí estoy, ayúdame, te necesito. Dice el Señor: sin mí no podréis nada, fracasaréis siempre. Por mí y en mi nombre yo os ayudaré hasta el último día y podréis. No vamos a ser librados de las enfermedades,
ni de las tristezas de este mundo, pero sí nos promete el Señor, y yo soy sabedor, porque lo he sufrido en mi persona muchísimas veces, y sé que cuando me han fallado las fuerzas y cuando mi rostro se ha llenado de lágrimas y cuando me he turbado por dentro porque me he sentido derrumbado, le he pedido al Señor su ayuda y yo he sentido que me he fortalecido por dentro. No me han mitigado los sufrimientos, ni me han quitado de aquel lugar que me provocaba en mí esa desazón y esa tristeza. Pero sí he sabido estar en el lugar conveniente, en el momento oportuno donde el Señor quiere que esté o quería que estuviera. Os voy a confesar algo, que como estoy en un lugar donde todos vosotros tenéis la gran experiencia de la reflexión ante el Señor nuestro Dios en la divina presencia de la Eucaristía, lo vais a entender. Un día me encontraba yo muy triste, muy desanimado y sin fuerza para seguir adelante en la tarea que el Señor me había encomendado. Y acercándome a Él, le dije: Señor, yo no puedo más, yo me voy a retirar, porque me están faltando las fuerzas y estoy sufriendo muchísimo, y me noto que estoy enfermando. Medité un rato y sentí una respuesta inmediata en lo más profundo de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu. Sentí una voz que me decía: Juan Miguel, ¿tú cómo me ves? Yo respondí con un movimiento de labios, sin voz, tembloroso: Dios mío, ¿cómo te voy a ver? Desde el espíritu te veo, pues como siempre. ¿Tú no crees, Juan Miguel, que ya ha llegado la hora que me quiten la cruz del hombro, que me quiten los clavos de las manos, que sigo todavía clavado en una cruz en este mundo y sufriendo y atado a una columna y escupido y lacerado? ¿Tú no crees que yo también puedo estar cansado? En aquel momento os prometo que sentí una sensación muy grande en mi espíritu. Me hinqué de rodillas y, agachando mi cabeza como el publicano, dije: Señor, perdóname, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Con tu ayuda todo lo podré. Y si tú, Señor, quieres que continúe en este camino que apercibo, que siento, que creo, que quiero creer que tú me has puesto, Señor, aquí estoy. No titubeo. Y os prometo que al día siguiente, cuando con mi carterita en la mano, como digo en el libro que hace poco escribí y se ha publicado, con mi carterita debajo del brazo y andando y buscando ayuda por las calles de Sevilla, ese día, ¿y por qué ese día, si llevaba 2 años ya en esta misma tarea, por qué ese día se me empezaron a abrir las puertas? Esto dicho así, pues no sé cómo se puede interpretar, pero yo os prometo y os digo que eso fue así, que fue tan cierto como que estamos aquí ahora, y que el Señor empezó a ayudarme y empezaron a solucionarse todos los problemas que había para que nos cedieran la antigua iglesia del convento del Valle. Y que más adelante había personas, no digo nombres, que se reían de cómo yo, pobre hombre, iba a poder acarrear tantísimos ladrillos y tantísimo dinero. Estamos hablando de 300 millones de pesetas que hacían falta para restaurar aquel templo. Pues también aquel día recibo una comunicación de alguien que me dice: Juan Miguel, sé que se están riendo de ti, pero no te preocupes,
porque la casa de Alba mandará tantos camiones y tantos ladrillos como hagan falta para levantar ese templo para el culto al Señor nuestro Dios. Más inmediato no pudo ser la respuesta. Si yo aquello hoy no lo tomo y lo guardo en lo más profundo de mi corazón como que fue una señal de nuestro Señor Jesucristo, que viendo mi tribulación y mi decaimiento me levantó el ánimo y me llevó adelante, a mí, tan humilde, pecador, indigno siervo de Dios, ¿por qué no voy a entender lo que le pasó a Saulo? ¿Por qué no lo voy a entender? ¿Por qué no voy a entender lo que le pasó a Santa Ángela de la Cruz, cuando en un convento no podía estar porque enfermó? ¿Por qué no voy a entender lo que le ha sucedido a tanto y a tantísimos cristianos en este mundo? ¿Por qué no voy a entender que la Iglesia sale de las catacumbas y que la Iglesia sale a flor, y sale en la tierra y predica el Evangelio? ¿Por qué no voy a creer en los milagros? Los milagros de Dios existen, y el primer milagro de Dios se realiza en tu interior y en tu espíritu. Dios no quiere imponerse. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Dios aniquiló a la muerte. Con Dios hemos resucitado todo. La adoración a la Eucaristía, lo que es cada día o en el momento de esa gran tribulación y necesidad, acercarte al sagrario cuando pasas por un templo. Quizás estés solo, quizás sea una hora que la iglesia todavía no ha comenzado el culto, pero es en el rinconcito del sagrario, hablar con el Señor de tú a tú. Mira, cuando hoy tanta gente quiere que se le hable de excelentísimo Señor, ilustrísimo Señor, don, reverencia, Dios, que es tan importante o más que todo esto, nos permite que le hablemos de tú. Le digamos, Señor, Señor, aquí estoy. Señor, tengo esta duda, tengo esta tribulación. Señor, fallo en esto, fallo aquí. Señor, ayúdame. Deja unos minutitos en silencio, cierra tus ojos, medita, escucha, está atento. El Señor te responde con esa voz dulce, insonora, que te llega a lo más profundo de tu corazón. El Señor ha estado grande con su iglesia. El Señor está grande cada día con su iglesia, con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos todos, de todas las religiones, incluso los que creen y los que no creen, porque nos dice el Señor: yo no he venido a salvar a los sanos, sino a los enfermos. Yo no he venido a hablar con los justos, sino con los impuros y con los que no están en el camino de Dios. No sea que tan cerca como estamos de Dios, cuando Dios nos dice, ven y sígueme, nos vaya a ocurrir como aquel joven que se acercó al Señor y le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor, mirándolo a los ojos, le dijo, deja toda tu riqueza, repártela a los que lo necesitan y me sigue. Aquel joven se quedó triste, con lágrimas en sus ojos, y no fue capaz de seguir al Señor. El Señor siguió adelante con lo suyo y el joven se quedó triste y no le siguió. Que a nosotros nunca nos ocurra esto en el momento en que Dios dispone de nosotros. Porque aunque estamos todos alrededor del Señor, aunque todos estamos con Él y estamos dispuestos a seguirle, no siempre vamos detrás de Él. Pero hay momentos muy importantes de nuestra vida en que el Señor nos llama y sentimos en lo más profundo de nuestro corazón que nos está diciendo, ahora es cuando tienes que dar testimonio
de lo que tú sientes por mí, de lo que tú dices que me amas. ¿Acaso un padre que ama a su hijo con toda la fuerza de su corazón, que sería capaz de entregar su vida por él, ve que está en un mar percance, en un peligro, y no se va a acercar a sacarle de ese río, de ese pozo, de esa profundidad, aun exponiendo su vida? Pues cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, cuando nos vea en la gran tribulación, en el sufrimiento y en el peligro de este mundo, que son muchos, no va a ir por nosotros y nos va a sacar adelante. Si no confiamos en el Señor y si no nos ponemos en disposición a Él, a que se realice en nosotros su obra, entonces no hemos entendido la palabra del Señor. El Señor es amor. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor en mayúsculas? Hoy esa palabra está muy deteriorada por los medios de comunicación. No sé qué clase de comunicación es la que hace. Yo creo que es una comunicación de confusión. Hoy con la comunicación confundimos al mundo. Y en este mundo también estamos nosotros. Estamos nosotros los cristianos. Y a veces salimos confundidos por ese chip que nos quieren implantar para que seamos todos iguales. Todos las mismas caras, las mismas ropas, la misma cultura, el mismo criterio y la misma fe. ¿Cuál es la misma fe? Pues creer en el dinero, en la riqueza, en el materialismo. Hedonista 100%. Pero ese es el camino de Dios. Ese es el camino que nos marca el Señor en la Eucaristía. Rotundamente no. Contrario al reino de Dios. Los bienes de este mundo, Dios lo permite para que se repartan y para que todos seamos iguales y tenemos derecho todos a las mismas oportunidades, cada uno según sus mentalidades y su capacidad intelectual, porque sí que en esto todos no somos iguales. Uno tenemos más capacidad para el estudio, otro para el trabajo manual, otro para la palabra, otro pues para guiar a otro para servir a los demás. Cristo se ciñe su cintura en símbolo de servir a los demás. Maestro, ahí vienen unos cuantos que quieren homenajearnos, quieren darnos la medalla de la ciudad, o te quieren dar la medalla de la hermandad, o un cuadro dedicado, o no sé de qué orden religiosa. Y el Señor le dice, coged la barca y vámonos a la otra orilla del canal. Cristo no quería homenaje, no quería lisonja. Cristo estaba siempre con el necesitado, con el pobre, no ya el pobre de economía, sino el pobre en el espíritu. ¿Cuántos y cuántos que les sobra todo viven en la mayor de las tristezas y del abandono? Dios es un Dios de vivo. Yo, en esta mañana, a todos vosotros que estamos aquí reunidos, fundidos en una sola persona, porque nos une Dios en la Eucaristía, os digo que si estamos aquí y ahora con nuestros perfiles de cada uno, nuestra impronta, no es ni ha sido porque sí, es porque Dios ha querido, Él sabrá, ha querido que hoy estemos aquí reunidos. Cuando todo vino a la mano y el templo del Valle empezó a crecer y a crecer y a crecer y se abrió y se consagró y las misas pues son multitudinarias y un hijo de aquí de esta tierra, el padre Jero, rigió el templo durante los años que estuvo allí y le dio aquella vida y aquella impronta. Aquello tuvo que ser por algo, y precisamente un sacerdote de aquí, de Écija.
el camarín de la Virgen de Écija, el nombre, el valle de Écija, el pozo y el agua del niño que se cae y que la madre, hija de aquí, y se va allí a poner una especie de posada, invoca a la Santísima Virgen y el niño sale del pozo. Écija, 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 el valle, la Virgen, esta tierra, esta localidad, vosotros, vuestra oración, ¿cuántos y cuántos sacerdotes y religiosas han salido de aquí, de esta tierra? ¿Cuántos? Cuando esto era sede episcopal y continuamente. Pero son varios hermanos sacerdotes en misiones y hermanas también religiosas en misiones allá en Hispanoamérica. ¿Cuántos más que yo desconozco? ¿No os parece esto demasiada coincidencia? Que todo saliera de aquí. Bueno, ¿y por qué estoy yo aquí hoy? Yo todavía no lo sé. No se lo he preguntado a nadie. Yo estoy aquí hoy y estoy con vosotros. Y vosotros aquí. Y estamos hablando de Dios, con mis torpes palabras. Hablando de Dios, pero con mi gran sinceridad de corazón y de hombre comprometido con Cristo. Eso sí os lo puedo decir. Quizá mi palabra, mi tesis, mi explicación no sea doctoral, quizá no sea la mejor explicada, pero que sí que sale de mi corazón. De mi corazón. Y la fuerza nuestra está en el tabernáculo. La mejor custodia para exponer a Cristo es el hombre y la mujer. El mejor viril, nuestro corazón, nuestro espíritu. Cuando comulgamos y recibimos el cuerpo de Cristo, queda dentro de nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por donde quiera que vayamos, somos el templo de Dios. En tanto y en cuanto estemos en armonía y en amistad con Cristo. Él quiere vivir con nosotros y en nosotros y se quiere manifestar por nosotros. Mientras que la Iglesia no me diga lo contrario, yo he de entender que Dios no tiene mano, no tiene pie, no tiene voz, no tiene figura y quiere hablar por nosotros. El Padre, Dios Todopoderoso, permite que en María, bellísima doncella y pura, se encarne el Verbo Divino para que nazca el Mesías y con cuerpo y figura de hombre intervenga en la vida del hombre. Por una vez y por todas intervenga y establezca su Iglesia. Pedro, Juan, Santiago, más tarde Pablo, el primer concilio de Jerusalén, donde se interviene y se trata del proceso de la Iglesia naciente. Pablo a Occidente, la Iglesia que tenemos en la Paulina, toda su forma, todo su formato, pero con la profundidad del testimonio de la vida y la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nuestro Dios, en el día de hoy y en los próximos días que vaya a celebrar el Tríduo Eucarístico y en la procesión que habréis de celebrar con el cuerpo de Cristo por las calles de esta bellísima localidad de Écija, tan cristiana, tan ferviente y tan religiosa, sepa vivir los momentos que hoy le tocan. Ayer ha pasado, mañana es un porvenir, el hoy, en los momentos difíciles que se vive en el mundo de hoy, donde todo es confusión. Vivimos en la nueva torre de Babel, todo es confundible, pero nadie abiertamente tira la piedra y hace el daño de la herida. Todo es muy sutil, parece que no se dice nada, parece que no se mueve nada, pero nos están cambiando todo. Nos están cambiando todo. Intentan cimbrearnos hasta en la fe, pero ahí tenemos que ser prudentes y cautelosos como serpiente y cándidos como paloma. No dejarnos intervenir en nuestra vida religiosa y de fe, en ese patrimonio y en esa manifestación. Nosotros, como cristianos, no tenemos obligación
de inclinar nuestras rodillas ante nadie. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y yo no he visto ningún rey que incline sus rodillas ante nadie. Solamente me conmovió muchísimo y me llenó de gozo y de alegría ver a nuestro rey Juan Carlos en Madrid arrodillarse en la despedida delante del Santo Padre Juan Pablo II. ¿Será el Papa un baluarte del Evangelio en nuestros días? ¿Será el Papa el garante de la manifestación de Dios nuestro Señor en su pueblo y en su iglesia? Esa respuesta os la dejo a vosotros, que la contestéis en lo más profundo de vuestro corazón. ¿Por qué el Señor permite que el Santo Padre, enfermo, tan agotado, tenga todavía esa juventud en su rostro y esa sonrisa y ese poder que le da Dios de convocatoria y de acercamiento? ¿Por qué todos nos quedamos tan dichosos y tan felices cuando vemos al Santo Padre? ¿Por qué? ¿Por qué todavía el Santo Padre está en este mundo? Pues está porque Dios lo quiere. Yo recuerdo cuando las hermanas de la Cruz iban todas las mañanas a casa a asistir a mi madre en las primeras horas de la mañana. La arreglaban, mi madre rezaba con ella. Como le habían amputado las dos piernas, pues la sentaba en un carrito y ya pues la llevaban a la salita y ya permanecía allí hasta el mediodía, que ya yo, valiéndome de otras personas, pues la volvía a arreglar y la volvíamos a poner en la cama. Y decía una de las hermanas: yo no comprendo qué hace esta mujer aquí en este mundo. Si esta mujer ya tenía que estar con Dios, si esta mujer es una santa, llevamos 5 años viniendo y no la oímos que se queja. Siempre está rezando y pidiendo por los demás y pidiendo por el templo que su hijo trae en mano. ¿Qué hace esta mujer aquí? Pues mi madre hacía y estaba allí porque Dios permitía que estaba allí, porque mi madre, con su sufrimiento y con su entrega, estaba justificando la dejadez de muchos en pedir. Por eso es que no pedía, en pedir la ayuda del Señor para ellos, por la conversión de tantas y tantas personas que no son malas, pero que no se plantean, pasan de largo y no se dan cuenta de que Dios está ahí al lado tuyo, hermano mayor de la sangre, está ahí a tu lado, y al lado tuyo, hermano mayor del silencio, y al lado tuyo, querido hermano de la adoración nocturna de Sevilla. Y Dios está a mi lado, y Dios está aquí. Ahora, lo importante es que queramos o no queramos verlo. Y Él está dispuesto a encontrarse con nosotros. Siempre está con nosotros hasta el último día. Donde quiera que haya uno o dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo con vosotros. Y teniendo la suerte, la dicha, el don de Dios, de su bondad, de poder entrar todavía en un templo que esté abierto, con plena libertad, acercarte al altar, al sacramento de la confesión, de la reconciliación con Dios, a las aguas del bautismo, al diálogo con el sacerdote, a pedirle consulta, a pedirle luz en lo que uno no sabe ver en ese momento, porque el que no sabe ver es el que más cerca está de la luz, porque la luz le ciega. Teniendo todavía esa posibilidad, esos países que está prohibido el culto a Dios nuestro Señor y que hay que negar el rostro de Cristo y la manifestación religiosa, tener la posibilidad de ir por una calle y hacer así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo soy cristiano, y como cristiano tengo la obligación de estar ahí en el momento oportuno y ayudarte, a ti que sufres, a ti que tienes dolor, a ti que tienes pobreza de espíritu o económicamente, o a ti que estás turbado por las pasiones. Desde una cofradía, desde un trabajo, desde la docencia en unas clases, en fin, desde tantos y tantos sitios. A veces, queridos amigos, perdemos
el don más grande que Dios nos ha dado, que es el tiempo. Y eso sí que os puedo asegurar que el tiempo no vuelve atrás. Este momentito que hemos estado aquí ya es pasado. Tenemos que empezar a hacer ahora el futuro. Cuando nos levantemos de aquí y nos vayamos en busca de nuestro camino cotidiano, empieza el futuro. Pero esto es ahora mismito el presente. Y este es el tiempo que tenemos que gozar y que vivir. Pensar que a lo mejor este va a ser el momento más feliz de nuestra vida. Pues nos vamos a aprovechar de él. Y nos vamos a aprovechar de él dándole gracias al Señor nuestro Dios y pidiéndole a Nuestra Señora del Valle, patrona de esta localidad bellísima de Écija, donde tantos recuerdos hay en mi vida ya para siempre, marcado por un templo y por una vivencia. Vamos a pedirle a María que nos acerque al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que esté siempre con nosotros hasta el último día. Y que cuando Él nos llame, ahí sí que no hay espera. Cuando el Señor viene por ti. Aquella mañana que las hermanas de la Cruz subieron a casa y mi madre acababa de morir, ellas se turbaron, perdieron la estabilidad, se echaron contra la pared. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y vieron mi tristeza en mi rostro. Ellas, listísimas y preparadísimas en el amor a Dios, me dijeron: Juan Miguel, tenga usted en cuenta de que a Dios no se le puede hacer esperar. Viene en mi libro: a Dios no se le puede hacer esperar. Es su día y su hora. Mi madre se marcha camino del reino de Dios, que está a la vuelta de la esquina. No creáis que hay muchos kilómetros, ni aquí en nave espacial. Es morir y rápidamente el reino de Dios, la visión con Dios. Mi madre se fue el día de María Auxiliadora y se entierra en el cementerio de Sevilla, en la calle San Juan Bosco. Casualidad, ¿eh? Una casualidad. No vamos a querer decir otra cosa. Pero que el Señor está ahí y el Señor está siempre pendiente de nosotros. Y a veces está triste, y a veces lo clavamos en la cruz, y a veces lo coronamos de espinas, y a veces le hacemos llorar, lágrimas y sudor de sangre con nuestras incomprensiones. Cuando tratamos al que tenemos próximo de mala manera, tratamos al Señor. Cuando queremos y amamos a nuestro próximo, amamos al Señor. Si Dios nos dice que el que ve a Él ve al Padre, yo os digo, me permito la licencia de deciros que el que hace el bien con un hermano, con Él lo hace. Que el Señor nuestro Dios, el presente diariamente en todos los confines del mundo. No hay un solo segundo del día y de la noche que en el orbe no haya un sacerdote consagrando la sagrada forma y levantando el cáliz desde este punto del mundo hasta la profundidad del globo y los puntos cardinales a derecha, izquierda, abajo y arriba. Siempre hay en el lugar del mundo un sacerdote consagrando el cuerpo de Cristo para el bien y para la salvación nuestra. Que el Señor nuestro Dios, bendito y rico, nos ayude a todos y nos bendiga. He dicho. Alabado y agradecido sea sin cesar el Santísimo Sacramento del altar. Tu cuerpo es sacramento que impulsa nuestros pasos.
Llevarte en nuestro pecho es el prodigio excelso que el hombre no podría haber imaginado. Inundas nuestras almas, sobrepasas la altura del supremo misterio, como un don infinito que no hemos merecido. Pero has querido hacerte manjar enamorado, bebida deliciosa que embriaga las potencias del alma. Has querido quedarte, tú mi mejor amigo, cercano en el sagrario, y darte sin medida, como florida lluvia que empapa mi tierra. Llamas a mi puerta con tu divina aldaba y todo lo transformas, tu aliento me rebasa. ¿Por qué eres tú mi huésped? ¿Por qué te empeñas si todo lo que tengo y soy tú me lo has dado? Qué pobre es el poeta que siente tu presencia y no encuentra palabras que expresen con acierto el júbilo sublime que el alma experimenta cuando eres tú su dueño. Acaricia la frente de los niños sin nombres. Son 700.000 abortos en España desde 1985. Acaricia la frente de los niños sin nombre, sin nanas, ni juguetes, ni canciones, con su rostro marchito por el egoísmo del hombre. Arranca el odio humano, convierte los misiles en pájaro de nieve y allí donde retumban los cañones de venganza, arranca las ortigas del desamor y el hambre. Aquí junto al sagrario, hoy quiero suplicarte que sacies esta sed de amor para que el orbe te conozca y te ame. Ilustrísimos y reverendísimos señores directores espirituales de la Adoración Nocturna Española, señores presidente y presidente, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Écija, señor director y profesores de la agrupación musical exijana, hermanos y hermanas de la adoración nocturna, queridos amigos todos. Un año más nos disponemos a celebrar la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, un misterio que el Jueves Santo conmemora su institución y el día del Corpus celebra gozosa fiesta como respuesta de fe. También hoy tenemos la necesidad de renovar nuestra fe en la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía, de manifestarla de forma pública, de sentirnos en la procesión del Corpus, pueblo de Dios en camino, presididos y precedidos por Cristo, pastor y guía, presencia y viático de nuestro caminar, misteriosa compañía de Dios. La Eucaristía nos pone de rodillas, confunde nuestro orgullo y nos abre a la humildad y al gozo de la fe en la palabra y en el poder de Cristo. Por eso el Corpus es fiesta de la alianza nueva en la Eucaristía, el arco iris de la paz y de la reconciliación que Dios ofrece cada día, una alianza que pide un sí de amor, el culto del Dios vivo, una vida que prolonga la de Jesús, hecha amor y servicio. El día del Corpus es además el día de la caridad. Cristo vive especialmente en el rostro del que sufre y del que llora, en la figura del doliente, del perseguido, del marginado, en el cuerpo de quien padece la injusticia y la opresión. Es la hora, dice su santidad Juan Pablo II, de una nueva imaginación de la caridad, que promueva no tanto y no solo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercano y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir eterno. El hombre se desenamoró de Dios,
pero Dios no abandona al hombre, porque todo hombre es un amigo de Dios, actual o potencial. Jesús decidió irse en su ascensión y quedarse en la Eucaristía, y desde la cena del Jueves Santo en Jerusalén, Jesús permanece junto a los hombres. Así nos lo recuerda el Evangelio de hoy en la festividad de la Santísima Trinidad. Ante el relativismo moral y la crisis de la familia, se nos está pidiendo fomentar y animar los momentos del espíritu que favorezcan el crecimiento de la vida espiritual, que ayuden a descubrir un verdadero itinerario de interioridad. Así nos lo ha recordado su Santidad Juan Pablo II cuando nos ha visitado recientemente en Madrid. Habéis recibido la misión de testimoniar a Cristo. Por eso, la vida debe ser un eterno canto a la resurrección del Señor. Debemos ser maestros de la oración y a través de ella generar a Cristo en el mundo y hacerlo crecer en el corazón de los hombres. Queridos adoradores y amigos de Jesús sacramentado, valorad vuestro carisma de adoración y ayudad a otros a descubrir la necesidad de la contemplación. El mundo sufre un déficit de espiritualidad. Pero no soy yo quien os va a hablar de la festividad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy esta cátedra no me corresponde. Por eso mi misión hoy es anunciaros quién va a pregonar esta exaltación de la Eucaristía en su 16ª edición. Por eso es un honor y una satisfacción para mí presentar a don Juan Miguel Ortega Espeleta, que nace en Sevilla en 1936. Cursa sus estudios en el Colegio San Francisco de Paula, en la misma calle donde nació y donde siempre ha vivido, calle Sor Ángela de la Cruz, nuevamente rotulada Santa Ángela de la Cruz, perteneciendo a la Real Parroquia de San Pedro en Sevilla. Es gitano de pro y por los cuatro costados. Desde la edad de los 10 años, hermano de la Real Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de Ánimas Benditas y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, vulgo los gitanos. En 1952 tuvo que pedir autorización al señor cardenal don Pedro Segura para pertenecer a la Junta de Gobierno de su hermandad, pues contaba en aquel tiempo con 16 años y la mayoría de edad eran los 21. Y así permaneció en cargos diferentes durante 23 años de servicio a su hermandad. El 15 de mayo de 1956 solicitó al cardenal don José María Bueno Monreal el título de sacramental para su hermandad. Tras un paréntesis de 18 años, 1975 a 1993, no ostentó ningún cargo en la Junta y es en 1993 cuando es elegido hermano mayor para un periodo de 4 años, volviendo a ser reelegido hasta el 2001, más un año de prórroga concedido por el señor arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo. Durante este periodo, al frente de la hermandad, se logran numerosas mejoras y cambios para la corporación de la madrugada. Se enriquece el patrimonio de la hermandad de forma notable y se reconstruye el antiguo templo del Valle, espléndido lugar, hoy sede propia de la hermandad, siendo don Juan Miguel artífice y alma mater en dicho proyecto. Por ello, se le concede la medalla de oro de la hermandad y el título de hermano de honor, con la consiguiente felicitación del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, así como el expreso agradecimiento por su labor del excelentísimo señor arzobispo de Sevilla. El día 1 de noviembre del año del Señor del 2000, festividad de Todos los Santos, el señor arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo, lo consagró Templo de Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronadas.
Asimismo, en el periodo 1994-1998, cursa en el Seminario Mayor de San Telmo 4 años de estudios de Sagrada Teología. Últimamente ha publicado un hermoso libro titulado Reflexiones en voz alta de un hermano mayor, cuya lectura os recomiendo. Don Juan Miguel es hombre sencillo y, a pesar de todo lo dicho, es alguien que quiere pasar desapercibido. Es un gran orador de verbo tan claro como fuerte y fluido. Su exposición y discurso convence. Nos va a pregonar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es hombre sumamente eucarístico. Su devoción al Santísimo Cristo de la Salud no se quedó en la bellísima talla, sino que trascendió al Cristo del Sagrario, que para él ha sido y sigue siendo camino, verdad y vida. Por tanto, nos va a ayudar a reforzar nuestra devoción al Santísimo Sacramento. Querido don Juan Miguel, queremos que te encuentres como en tu propia casa. Hoy Écija te acoge, y no ya por la fama de hospitalidad que goza esta ciudad, sino por las muchas cosas que Écija tiene en común contigo. Tú vienes de la iglesia del Valle de Sevilla a este valle que es Écija. En este santuario, los écijanos veneramos a nuestra patrona, la Santísima Virgen del Valle Coronada. También en esta parroquia, los gitanos de Écija dan culto a sus amantísimos titulares, el Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de los Dolores. Al mismo tiempo, tenemos en común a alguien más que queremos entrañablemente, el beato Seferino Jiménez Maya, el Pelé, gitano, vicentino, catequista, adorador nocturno y mártir beatificado el 4 de mayo de 1997, del que esperamos su pronta canonización. Hoy en Écija, que es ciudad eucarística, en este domingo de la Santísima Trinidad, queremos agradecerte el color y el aroma de tu verbo cálido y poético, que como las oraciones de los místicos caerán en este valle donde las lágrimas del Señor siguen humedeciendo la dureza del corazón de los hombres, y que tu pregón haga brotar en cada corazón el agua que viene de la fuente de la vida eterna.